Bueno, estamos en la segunda mesa, estamos con mi querido Albert Siré, Seidor. Yo creo que no te voy a presentar, porque además es petulante y demás. La idea, Albert, es, bueno, charlar un poco tú y yo sobre todo lo que tiene que ver con la parte de innovación y de inversión, también desde un punto de vista de la parte de financiación. No esa financiación tradicional, que para eso hay entidades como Cajamar, obviamente, pero sí para que charlemos, reflexionemos un poco cómo ves el mundo de la innovación, el mundo de la inversión en la industria agroalimentaria. Entonces, yo creo que directamente, bueno, presentar a Seidor creo que también sobra, pero bueno, por contextualizar un poco a los oyentes que tenemos hoy y que tendremos mañana, pues bueno, que compartas con nosotros quién es Seidor y qué es lo que está haciendo Seidor ahora mismo dentro de lo que es el ámbito de la innovación. Muy bien, buenos días, gracias Ricardo por la oportunidad de presentar mi compañía y de debatir en un entorno tan amable y tan interesante como la Fruit. Bueno, Seidor es una compañía de capital nacional con una facturación el año pasado cerca de los 900 millones de euros, es una consultora tecnológica global y hace apuestas muy serias por verticales y afortunadamente, y por eso estamos hoy aquí, apostó por el agro hace 4 años, donde tenemos un portfolio de soluciones integrado en toda la cadena de suministro, una cadena de producción del agro, y donde hemos sido muy activos también invirtiendo, como sabes, en iniciativas y en startups que han sido aceleradas en Cajamar, con los que además tenemos la suerte de compartir el programa de aceleración que tenéis en el banco. Perfecto. Pues dentro de lo que es la labor que estamos haciendo de manera compartida, y tú como experto, y digo experto porque eres un experto en el ámbito de la inversión / financiación, yo creo que es una pregunta obligada al ver el panorama, el entorno, a nivel, digamos, macroeconómico, y luego lo aterrizamos en la parte micro. ¿Qué opinión te merece o qué perspectivas, que estamos cansados ya de tantas perspectivas, pero yo quiero conocer, y los que nos están escuchando igual, qué perspectivas a nivel macro visualizas o visualizáis del de Seidor? Bueno, yo no soy un analista macro, pero sí que estoy en el día a día de las inversiones y en 3 sectores, en el sanitario, en el agro y en el industrial. Y puedes hacer un análisis del panorama de las inversiones a nivel global o a nivel local. Nuestra filosofía de inversión en Seidor son startups en etapa temprana, en ámbito global, pero si lo centro en nivel local, yo diría que hay un panorama, como siempre, complicado. Es decir, este país tiene un panorama complicado y es estructural, y ese es el gran reto que tiene. Es decir, no es un panorama que dependa del entorno macroeconómico, que también lo que puede hacer es empeorarlo, mejorarlo, pero hay un sustrato estructural que hace que sea un gran reto para las startups conseguir financiación. Hablo de financiación privada, no préstamo. Hablo de empresas, fondos, VCs que inviertan en una startup y que la acompañen en el crecimiento, o incluso mecanismos de corporate venture como tenemos en Seidor. ¿Por qué es un reto estructural? A mí me gusta simplificarlo diciendo que cualquier startup que nace aquí nace con un descuento. Es decir, aquí tenemos un talento, lo hemos visto antes, de startups que han creado blockchain, biocidas, etcétera, impresionantes, que posiblemente en Estados Unidos tenían una valoración pre-money de 100 millones, habrían levantado rondas de 50, y aquí es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque cuesta encontrar fondos B2B especializados en el sector, que apuesten, como también se ha comentado antes, por el largo plazo, pero con visión a corto. Los fondos no ven más allá de, como mucho, 7-10 años. Por lo tanto, tienes que encontrar una figura de inversor especial y naciendo con descuento. Otro factor que empeora esto es la mentalidad como país. Es decir, aquí el emprendedor entiende capturar inversión como una actividad más de la compañía. Y no es cierto. Capturar inversión es una labor 100% de dedicación para el CEO. Y mientras eso no se interiorice, las compañías seguirán en rondas o devaluadas o les costarán rondas, y donde suelen caer las startups, que siguen cayendo en porcentajes de 9 a 10, y los que nos dedicamos a esto tenemos un gran reto en acertar, ¿no? Mientras no sean conscientes de esto, conseguirán CDTs, conseguirán rondas a valoraciones complicadas, salvo excepciones que las hay, pero seguirá siendo un gran reto. Es decir, mi síntesis es: el año pasado estábamos con una participada Seidor en Estados Unidos levantando una ronda.
Nosotros somos inversores, pero apoyamos a las startups de una forma muy directa. Nos pilló la caída del Silicon Valley Bank. Bueno, eso es un tema coyuntural para el que está en Estados Unidos, pero cuando no está en eso, pega una patada en el suelo y salen 10 fondos que quieren invertir. Y eso es así. En Israel, que somos también muy activos, se levanta capital en los mercados. Hay tíos haciendo pitch en un mercado para levantar una ronda. Aquí no es así. Aquí hay una serie de fondos que se conocen, con unas perspectivas algunos diferentes a otras, todas legítimas, pero supone un reto. Por lo tanto, a mí no me extraña que cuando las startups son capaces de superar la etapa inicial del reto, que es conseguir la ronda en early o en pre-series A, triunfen. ¿Por qué? Porque suelen tener muy buenas soluciones y suelen ser gente que se lo ha trabajado y que ha tenido, ante la dificultad te creces, ¿no? Bueno, por un lado el panorama es retador porque tenemos lo que tenemos, por otro lado tenemos una base y un talento espectacular. Te comento que yo soy emprendedor e inversor, por lo tanto estoy a los dos lados, con lo cual levanto capital e invierto, con lo cual veo un poco los dos lados. Entonces, la segunda pregunta que teníamos preparada, o que tenía preparada, ¿crees que es buen momento para invertir siempre y cuando indudablemente haya buenas oportunidades, con independencia del contexto macroeconómico y de lo que algún gurú o visionario dice que puede venir en el ámbito geoestratégico? ¿Es buen momento para seguir invirtiendo? Yo creo que sí, yo creo que en España hay talento, si puedes poner el foco en Europa también encontrarás buenas oportunidades. Nuestra filosofía de inversión no es tanto la inversión por un retorno financiero, por un exit, que también yo llevo un doble gorro, una inversión más en ese sentido, pero lo otro es invertir en algo, como os puede pasar en la caja, que se pueda integrar en el portafolio y dar valor a los clientes del que invierte. Y en ese sentido las oportunidades son indudables, es decir, a mí de las startups que aceleráis me cuesta a veces decidir en cuál no, porque todas tienen una calidad, todas han sido prefiltradas, hacen un programa de aceleración muy bueno, por lo tanto salen muy cualificadas y se enfrentan a un mundo real, pero con una posible base de clientes, ha habido el product market fit, se ha estudiado el producto, se ha visto que hay encaje en el mercado. Luego hay algunas que pueden ser mejores o peores, pero sale un deal flow muy cualificado. Entonces, a tu pregunta diría que es un buen momento para invertir. Yo creo que siempre lo es en España. Otra cosa es que si haces más la visión del inversor de puro riesgo, pues tienes que tomar más previsiones, pero en nuestro caso encontramos buenas oportunidades. Ahí va yo. La gente que nos está escuchando, obviamente, a la hora de poner en marcha un proyecto, estoy hablando del perfil emprendedor base. Obviamente es complicado, es jodido, no la idea, sino el desarrollar esa idea y buscar, como dice alguno, las fuentes de financiación o las perras. Vosotros desde Seidor, y quiero que me hables con absoluta honestidad, que sé que lo haces, pero a quien nos está escuchando, me estás diciendo que la parte de Private Equity de Seidor no busca tanto dentro de lo que es las tesis de inversión, ese objetivo financiero, sino que además buscáis ese objetivo estratégico e incluso de impacto. Sí. De hecho es al revés. Nosotros buscamos el objetivo estratégico de aportación al valor a nuestra cartera de clientes. Por ejemplo, invertimos en su momento en ICOS, que es una startup acelerada por vuestra plataforma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una posición muy dominante de implantación de SAP para entorno agro. SAP gestiona todos los procesos de back office, pero no gestiona el dato en campo. ICOS lo que nos ha dado es la oportunidad de acceder a la sensórica en campo y poder aplicar una IA que combine una inteligencia artificial, que combine el dato en campo con el dato, por ejemplo, de producción. Y eso te da algo muy interesante, es decir, si ICOS es capaz de predecir la producción y yo tengo en el RP en SAP mi planificación de compra, cruzándola saco datos que están a otro nivel de inteligencia artificial. Entonces, en nuestro caso es al revés. Nosotros buscamos iniciativas que primero den valor a nuestros clientes. Luego, si hay un retorno financiero, incluso en un momento dado puede ser negativo para nosotros, pero bueno, es decir, no del todo, pero sí que buscamos el valor primero con nuestros clientes. Vertimos en sanidad lo mismo, inteligencia artificial, tenemos una startup que puede fabricar algoritmos, lo que nos permite fabricar algoritmos para nuestros clientes. Esa es la tesis principal de inversión. Y yendo al equipo, para nosotros el equipo es nuclear. Llega un momento cuando ves muchas startups que una de las partes que prestas más atención es al equipo. Como tú bien has dicho, la idea, bueno, las ideas están ahí, ¿no? El WhatsApp no es una gran idea, lo difícil es ejecutarlo. Facebook no es una gran idea, lo difícil fue tenerla en su momento y ejecutarla adecuadamente, ¿no? Que luego, si ves la historia de cómo se ejecutó, pues es sorprendente. Es decir,
uno de los grandes aspectos clave a analizar es el equipo. Es el equipo, la cap table, que se sientan realmente fundadores, etcétera, etcétera. Absolutamente. Estamos hablando de Icostech. Icostech es una empresa que sí, efectivamente, fue acelerada por nosotros. Una empresa que hace 4 años no existía y hoy, pues bueno, está donde está. En parte, tanto a la labor que ha desempeñado el propio fundador como lo que hemos hecho desde la entidad y lo que habéis hecho desde Seidor. Pero hablando de esa tecnología que hablabas a nivel de ICOs y no tanto hablando de la parte financiera, el otro día hablábamos tú y yo de, oye, interesante, inteligencia artificial. Lo hablábamos antes con los tecnólogos que teníamos en la mesa anterior. Y la pregunta, Albert, es la inteligencia artificial y toda esta disrupción que viene a nivel tecnológico, que honestamente creo que todavía no somos conscientes de esa revolución que viene, pero concretando la pregunta, ¿es la inteligencia artificial o el IoT las palancas necesarias para revolucionar el sector agroalimentario? Es una pregunta jodida y te lo digo de frente. Bueno, yo pienso que sí. Yo soy de formación, soy ingeniero, estoy haciendo la tesis en IA, de hecho, y creo que sí, creo que en su momento hubo una primera digitalización alrededor del año 2012, donde empezó a utilizarse la palabra digital, no se había utilizado antes, de la forma en la que las compañías hicieron el branding, ¿no? Y esto es como una nueva ola, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es importante en la agricultura de precisión, en la mezcla de datos de sensórica con datos de RP, aplicar modelos, lo puedes mezclar con el IoT con toda la parte sensórica y debería ser capaz de transformar. Creo que hay retos tecnológicos. El otro día leía los avances de la IA en la predicción de plagas, en la predicción de cosechas. Y yo tengo un background sanitario. La inteligencia artificial en salud, el gran reto que está teniendo es la explicabilidad. Porque tú no puedes decirle a un médico, mire usted, a partir de esta foto, yo le digo que tiene una infección en la herida, porque lo dice la IA, pero no se lo explico. Con lo cual el médico tiene que creérselo, y eso es un reto. Pienso que ese reto se va a dar progresivamente, y también creo que las startups lo tienen que tener presente, porque además la nueva ley europea de la IA lo pide, que hay que avanzar en explicabilidad. Es decir, si la inteligencia artificial empieza a ocupar procesos y decisiones críticas que movilizan dinero, debes estar muy seguro de que la decisión que tomas es la correcta. Y por lo tanto, es un algoritmo que analiza imagen satelital y te dice que hay una plaga, tendrá que explicarte por qué, para que tú, como experto, tomes la decisión. El gran problema de la explicabilidad es que está a años luz de lo que está avanzando la inteligencia artificial. En imagen, por ejemplo, hay modelos de explicabilidad, pero no funcionan tan bien como funciona ahora la IA generativa, los modos de language model largos, etcétera, ¿no? Bueno, te diría que a tu pregunta, hombre, yo me dedico a esto, esperaría que sí, que transforme el sector y que lo acelere, que le hace falta y que le vendrá bien, pero por otro lado creo que los retos más técnicos están por resolver. Igual que en blockchain hay retos que están por resolver, ¿no? ¿Y está preparado el sector, Albert, para esa revolución que viene? Yo eso podrías darme tú a mí más lecciones, pero yo pienso que sí. Yo pienso que para mí el gran cambio que se ha dado en la digitalización es que ya forma parte de tu día a día. La IA la utilizas cuando utilizas Siri, cuando utilizas, todas las tecnologías de voz. Tienes una Alexa en casa, por lo tanto, ya no es una tecnología o la sensórica, ¿no? La tienes en casa, tienes cámaras o tienes lo que sea. No es una tecnología que se vea como algo de frikis, sino que es una tecnología que... ¿Cuál es el gran problema, Bello? Yo creo que es muy oportuno el juntar innovación e inversión, y creo que ahí está el reto. Es decir, ¿el sector está preparado? Sí. ¿El sector puede dar saltos? Sí. ¿Pero qué pasa? La innovación sin inversión no es nada. ¿Dónde sale la innovación? ¿Dónde nace? Nace una universidad. Ahí podríamos estar 3 horas hablando sobre el problema de trasladar el conocimiento de la universidad a entornos reales. Nace en las corporaciones. En las corporaciones yo todavía sigo sorprendido de los pocos direcciones de innovación que tienen una cuenta de resultados. Lo cual da que pensar que es más una dirección de marketing que una dirección, digamos, que realmente tiene un impacto en el negocio. ¿Y cuál queda como punto clave nuclear? Las startups, pero tienen el gran reto que tienen de estar donde estamos. Con lo cual, el sector puede estar muy preparado, pero si no se junta innovación e inversión,
pues como haces en la caja, como tratamos de hacer nosotros, el impacto será la mitad de lo que nos gustaría que fuera. Absolutamente de acuerdo contigo, Albert. Absolutamente. Desafíos. ¿Cuáles son, o crees tú, en base a tu experiencia, que son los grandes desafíos a los que se enfrentan las startups? Entendiendo startup, que compartimos lo que entendemos por una startup. Para mí son dos, y dos que yo creo que culturalmente no tenemos en cuenta, especialmente startups B2B, que son las que yo realmente invierto. En las startups más de consumidor ya nacen con esa mentalidad. El primero es el ajuste del producto al mercado. Yo veo muchas startups que llevan 5 años y no facturan, pero el problema no es que no facturen. Eso puede no ser un problema. Tú puedes estar 5 años investigando, como aquí, ¿no?, un biocida, y estar realmente invirtiendo 5 años con grants, con ayuda pública que no diluye, etcétera. El problema es si esos 5 años realmente has estado intentando vender, y el problema está en que no hayas ajustado tu producto al mercado. Es decir, no haya mercado para tu producto. Y es la típica foto del emprendedor enamorado de su producto, pero solo le gusta a él, ¿sabes? Nadie compra, lo cual está muy bien, pero y ese es uno de los grandes... Eso en la mentalidad anglosajona lo tienen muy, muy claro. Es donde nace el concepto Agile, es decir, es pruebo con el mercado, vuelvo, pruebo con el mercado. Es cierto que, bueno, nacen con un pan bajo el brazo, y es que de verdad no puedo dejar de compararlo, pero es que he visto startups que nosotros en Israel no hemos invertido, y que luego he visto rondas en que han puesto al cabo de un año 9 millones con una valoración de 40, y dices, no entiendo nada, ¿no? Pero sí que creo que independientemente de eso, hay una parte de ajuste de producto al mercado. Y la otra ya lo hemos comentado, es entender que levantar capital es un trabajo full time. Y sobre todo en un entorno complicado, con lo cual a cambio son los que realmente pueden hacer realidad la historia de innovación e inversión. Aunque es verdad que las corporates pueden hacerlo, pero es una inversión, digamos, mucho más controlada, se asume menos riesgo, mientras que una startup, las que hoy hemos visto aquí, lo decía, ¿no? Es lo de, ¿no?, es el futuro, la ciencia ficción. Pues es que es verdad, la tecnología te permite hacer ciencia ficción. ¿Quién nos iba a decir hace un día que te dirías a ChatGPT que te hiciera una presentación o un resumen de un paper y te lo iba a hacer excelentemente bien? Y esto ha pasado el último año y medio. Lleva pasando más tiempo, pero que haya salido al mercado hace un año y medio. Entonces yo diría que esos son los retos, el ajuste de producto de mercado y el ser capaz de levantar capital a la valoración adecuada, lo cual requiere cultura financiera y de levantar capital. Que no tenemos. No, pero las startups menos. Porque claro, cuando ves a alguien que quiere levantar capital y le dices, bueno, pero ¿cuál es tu valoración pre-mori? No, es que no sé qué es eso. Pues chico, necesitas un curso acelerado, porque vas a enfrentarte a alguien que tiene un interés contrapuesto a ti. Él quiere comprar barato y tú quieres vender caro. A partir de aquí, deduces si sigues hablando de el blockchain o empiezas a formarte en lo que es una valoración, en todas las cláusulas de Dracalón, Tacalón que puede tener un pacto de socios, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente, hombre. Indirectamente ya te iba a decir un consejo a los que nos están escuchando, pero indirectamente has contestado. Pues te voy a hacer la pregunta que hacía antes a los colegas de las tecnológicas. Y con esto acabamos, no te robamos más tiempo. ¿Dónde ves tú en 5 años, tanto a nivel de innovación como a nivel de inversión, la industria agroalimentaria y nuestro talento innovador? Mójate. Bueno, cuando dices nuestro talento innovador te refieres a las startups que hemos visto en general, que hemos visto antes. Yo no creo que vayan quiero decir, creo que en 5 años no le va a dar tiempo a la industria a pegar un gran salto, porque los ciclos de innovación son largos y eso no lo cambias en 5 años. Es como antiguamente la banca no cambió, y tú lo sabes mejor que yo, y se digitalizó en 5 años a pesar de que había la tecnología. Hay un ciclo largo, porque es un entorno muy conectado y hay demasiados agentes. ¿Dónde veo a las startups? Bueno, distinguiría en general de las que aceleráis, ¿no? En general, creo que el panorama va a seguir siendo el mismo. Es decir, España, creo que, me sabe mal decirlo, pero ha perdido una gran oportunidad con todo el tema de los fondos europeos de posicionarse como una nación de startups, y eso es así. Pero eso daría para otra charla. Pero sí que creo que las startups en las etapas iniciales, programas de aceleración como el vuestro, antes hablaba con una de ellas, me decía, nos ha ayudado a poner el foco, pero es que eso es mucho, eso es vital. Realmente hay mucha startup que muere porque cada vez que le llega una nueva input del cliente cambia el foco. Y entonces le dices, pues ¿tú qué vendes? ¿Vendes patatas o lechugas? No, yo vendo todo y si me pones el dinero vengo también tomates. No, tío, lo que necesitas es foco. Entonces, creo que las startups, que el panorama de aceleradoras en España que está evolucionando, cuantas más hayan y la calidad de la vuestra mejor,
porque ayuda también a la gente que nos dedicamos a esto a encontrar startups más centradas. Por lo tanto, diría que posiblemente los ratios, que son bastante estándar, ¿no? Que 9 o 6 de 10, vamos a decir, fracasan, 3 están en torno pyme y 1 tiene éxito. Creo que cuando vas de la mano aceleradora, y eso está estudiado, los ratios mejoran sustancialmente. Por lo tanto, aparte de todo, yo les deseo el máximo de los éxitos y que les vaya muy bien. Albert Siré, muchísimas gracias. Con esto concluimos y esperemos que el futuro sea prometedor. Un lujo. Gracias.